Para que puntos de vista plurales se encuentren, Núcleo Comunicación del Sureste los pone en observatorio. ¡Comenzamos! Estamos arrancando este lunes con el observatorio y, como cada lunes, agradezco a quienes nos estén acompañando, a la abogada Ileana Gómez, siempre tan puntual. Buenos días, Anita, buenos días a nuestros compañeros de la mesa, a quien nos hace el favor de escucharnos y vernos el día de hoy, todos empachados del piripollo seguro, este fin de semana. El economista Carlos Valladares, hoy bendito entre las mujeres. Así es. Muchas gracias, al rato llega Homero a hacerme el... Está de vacaciones. Oh. Se fue con todo lo que ganó con su emprendimiento. Mira. Bueno, pues muy buenos días, compañeras de la mesa, compañeras y auditorio amable que nos escucha. La maestra Hermelinda Rosado, que viene presumiéndonos todo lo que comió el fin de semana. Buenos días, Anita, buenos días a todos nuestros radioescuchas, a Carlos, a mi buena amiga Ileana. Esta es una mañana muy especial, muy agradable. Todavía en el ambiente se respira esa tradición en que la familia se une y comparten no solamente las viandas, sino comparten la buena plática. Entonces los recuerdos, los sentimientos. Los recuerdos, los sentimientos y todo aquello. De los que ya no están. Así es, querido. Pero que nunca los olvidamos, ¿verdad? Pero que nunca los olvidamos, los llevamos siempre presentes en todos los momentos de la vida. Así es, así es. Pues vamos a arrancar con los temas. Triste situación, nos tocan los lunes situaciones como esas, abrir el programa con situaciones como estas. Bueno, hubo reacciones de repudio y exigiendo justicia, todo esto a nivel nacional. Hoy el país, pues el fin de semana, aún con su celebración que estábamos viviendo del Día de Muertos, pues se vive esta tragedia, la muerte de un alcalde que había estado solicitando el apoyo del gobierno estatal y federal. La situación, pues la inseguridad que vivimos en este país, que aunque se trate de decir que no, que fueron herencias que dejaron, pues ya Calderón, que dejó Peña Nieto, pero lo cierto es que ya llevamos 7 años de esta administración de la Cuarta Transformación y la situación en el país se ha agudizado. Es la muerte precisamente de este alcalde, del presidente municipal de Uruapan, Michoacán, Carlos Manso, conocido pues, por sus denuncias contra la inseguridad, el crimen organizado y el rechazo a esta política que tuvo el expresidente Andrés Manuel López Obrador de abrazar al crimen organizado. En su momento señalaba, no abrazos, no balazos, esa frase que hizo tan icónica durante su sexenio, llegando incluso pues a pedir armamento para hacerle frente. Eso fue lo que pidió este alcalde, a quien lo asesinaron este fin de semana. Él participaba en un evento en el Parque Central de su municipio, un evento cultural por el Día de Muertos. Estaba acompañado de su esposa, de sus hijos. Fue baleado y asesinado. Medios de comunicación, incluso porque ya empezaron a circular estos videos, pues tomaron gráficas, video del momento del asesinato. El gobierno federal incluso dio a conocer que fueron detenidas 2 personas involucradas en los hechos y uno de los agresores pues perdió la vida. En su momento el secretario de Defensa, Ricardo Treviña, y el de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, aseguraron que Carlos Manso sí contaba con protección federal. Vamos a escuchar qué fue lo que declararon sobre esta situación. Su presencia. Saludamos con respeto al general Ricardo Trevilla, secretario de Defensa, al almirante Raimundo Pedro Morales, secretario de Marina, al general Hernán Cortés, comandante de la Guardia Nacional. Por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, hemos convocado para dar a conocer información importante sobre el lamentable homicidio del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manso Rodríguez. En primer lugar, expresamos, a nombre del Gabinete de Seguridad y del Gobierno de México, que lamentamos profundamente este cobarde ataque. A nombre del Gobierno de México enviamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, a sus seres queridos y a los habitantes de Uruapan, que hoy viven una pérdida dolorosa e injusta a manos de la delincuencia organizada. El día de ayer, alrededor de las 8:10 de la noche, al concluir un evento público en el centro de Uruapan,
Un hombre, vestido con sudadera blanca y pantalón negro, realizó 7 detonaciones con un arma de fuego en contra del presidente municipal, Carlos Manso, por lo que fue trasladado a un hospital donde lamentablemente perdió la vida más tarde. En el lugar, el agresor perdió la vida y fue neutralizado por elementos de seguridad que resguardaban la zona. Se aseguró un arma corta calibre 9 milímetros, así como los 7 casquillos percutidos que corresponden al arma de fuego. En este ataque también resultó lesionado el regidor Víctor Hugo de la Cruz, quien se encuentra fuera de peligro. El sujeto fallecido no contaba con identificación, por lo que la Fiscalía General del Estado realiza los trabajos periciales correspondientes para obtener su identidad. Asimismo, desde el Gabinete de Seguridad apoyamos de manera cercana y permanente en el desarrollo de las investigaciones para esclarecer este crimen y detener a todos los responsables. De acuerdo con las primeras indagatorias, se pudo identificar que el arma asegurada está relacionada en 2 eventos de agresiones entre grupos delictivos contrarios que operan en la región. Al analizar los videos que se tienen del evento, así como las cámaras de videovigilancia del C5, se ubicó el alojamiento del perpetrador y sus movimientos en el lugar de los hechos. También se realizan entrevistas a testigos y se solicitaron los videos de tiendas de conveniencia y otros comercios con el fin de recabar más datos que contribuyan a la investigación. No se descarta ninguna línea de investigación para esclarecer este acto cobarde que arrebató la vida del alcalde. Quiero subrayar que Carlos Manso, desde el mes de diciembre del 2024, que sí tenía seguridad, porque es lo que se había señalado que le había estado solicitando y no le habían dado el apoyo. Maestra Hermelinda, pues esta situación que se da hacia un alcalde, pues que se ha dado ya muy seguido, ¿no? En estos últimos años. Bueno, escuchábamos antiguamente que todo este tipo de situaciones ocurría en lugares muy apartados de la República Mexicana. No había como ahora una sangre fría para realizar ese tipo de cosas. Y lo estamos viendo con mucha frecuencia. Hemos comentado en este espacio en múltiples ocasiones pues que no han respetado ni candidatos a los diferentes cargos de elección popular, ni sexos. Han asesinado a muchos políticos en el desarrollo de estos últimos 7 años. Ahora bien, esto que pasó ayer ha causado en la opinión pública un impacto generalizado, pero generalizado de tristeza, de dolor, porque pues, y nosotros lo veíamos en los medios de comunicación, era un tipo pues aguerrido, buscando la paz social, tratando de pues llevar a cabo su función gubernamental dentro de la paz, acabar con las extorsiones, con todo. Y vimos que pues que no hubo aparentemente ese apoyo que él pedía, lo pedía a los 4 vientos. Y vemos la reacción de un pueblo que ya está harto, que ya está cansado de todas estas cosas que están ocurriendo. El estado de Michoacán, un estado lleno de tradiciones, de bellezas naturales, de mucha historia, pues vemos que está muy descompuesto ya, sumamente descompuesto. Todos los días escuchamos que extorsiones a los productores de limón, que extorsiones a los productores de diferentes sectores de producción, asesinatos, etcétera, etcétera, etcétera. Y ayer pues fue un día triste para el país porque no habíamos terminado de celebrar estas fiestas y vimos cómo el pueblo enardecido pues hasta mancilló las estructuras de un edificio histórico, entraron, rompieron, no se les perdona, pero es la reacción de un pueblo harto, cansado de pedir justicia, cansado de pedir tranquilidad y que esa tranquilidad no llega. Yo siento que hay una descomposición social en el país terrible. Y también hemos comentado en algunas ocasiones que la presidenta recibió un país con altos índices de inseguridad, pero muy altos índices de inseguridad. Y lo más triste de las situaciones es que
por darles un nombre, que los implicados en estos grupos delictivos o no lo sé, son personas que están en la vida pública del país. Lo vemos, no voy a mencionar nombres, pero lo estamos viendo en los estados en el Edén, estamos viendo que cuántos involucrados hay. Ahí estaba el foco de la infección que había en el sureste. ¿Y qué está pasando? Y sale otra cosa y otra y otra y otra. Entonces, pues la presidenta tiene una labor sumamente difícil, muy difícil. Y para que ponga orden, pues no va a estar fácil. No va a estar fácil que la presidenta pueda poner orden, y simple y sencillamente porque están involucrados muchos actores de la vía política. Entonces, ¿qué va a pasar? Por eso se meten los gobiernos extranjeros. No es que quieran manchar la soberanía del país, no que estén transgrediendo, no, es que están viendo que de alguna manera pues las autoridades no pueden con el paquete. Así que mucha descomposición social en exceso, y bueno, vamos a esperar. Y a mí lo que me cae mal, me desagrada mucho y lo critico a los cuatro vientos, que después de que pasan estas circunstancias empiezan, llegaremos hasta las últimas consecuencias, no habrá impunidad para esa mano que jaló el gatillo. A ver, ¿qué ganan con eso? Más burlas. Y luego agarran a uno que no fue, y ese es el que paga los platos rotos. Te dicen, mataron a uno y agarraron a dos, y bueno, en fin, vamos a esperar estos días las reacciones de la presidenta, a ver qué acciones va a tomar, porque ya no puede ser. Ya está contaminado Michoacán, está contaminado Veracruz, está contaminado Sinaloa, Tamaulipas y algunos otros más. Ese buque que agarraron, que iban con un montón de menores, ¿a dónde iban? ¿Quién los llevó? Están pasando cosas muy extrañas en este país. Y ya vieron que los gobiernos extranjeros ya no recomiendan a México como destino turístico. Y luego señalan en algunos consulados del norte y el noroeste del país, señalan qué lugares no deben de visitar. Entonces, si somos también un país de la industria sin chimenea y con tanto problema, ¿y los inversionistas? ¿Qué garantía le estamos dando a los inversionistas? Por eso es que estamos no en bancarrota, estamos en una descomposición social que nos puede llevar a una bancarrota. Y también vemos con tristeza que no hay mano dura, Pues hacemos votos como mexicanos que somos, hacemos votos porque esta situación mejore, porque que esta situación, que la presidenta logre consolidar un equipo de seguridad que impida. Tú ya no puedes engañar a la opinión pública. Ya no hay tranquilidad en este país. Ese es mi comentario. Bueno, vamos a hacer una pausa, pero le doy este dato. En Michoacán, del 2022 a la fecha, por lo menos van 7 alcaldes asesinados. El día de hoy, pues no hubo clases, escuelas particulares, escuelas públicas no tuvieron clases en este lugar, enseñar el duelo y en apoyo por el tema de la inseguridad. Ya están cansados, eso es lo que están señalando a los distintos medios de comunicación. 7. En 3 años, 7 alcaldes muertos. Y 100, les doy otro dato, 100 alcaldes en los últimos 10 años en todo el país. Imagínense. Pero mira, saca tu porcentaje, tú que eres en estos 3. ¿No les importó las fechas? Que el lugar estaba repleto de turistas. Por favor, maestro. No les importó. Además de los candidatos, también hay que recordar que tuvimos en la elección pasada. Y además dirigentes de otra índole, pues todavía la semana pasada, limoneros,
¿Qué más? 2, ¿no? Uh-huh. Vamos a una pausa y seguimos platicando del tema. Quédate escuchando las opiniones en Observatorio NSS, Radio Fórmula Campeche, el lugar de la información. El Observatorio de la Política está en NSS, Radio Fórmula Campeche. Le voy a pedir a la producción que nos ponga también el audio de la esposa de Carlos Manso, Grecia Quirós, quien señalaba el día de ayer en este discurso, señaló, apagaron su luz, no la lucha. No mataron al presidente de Uruapan, mataron al mejor presidente de México, al único que se atrevió a levantar la voz, al único que se atrevió a debatir, a hablar con la verdad, a decir siempre la verdad, sin temor a nada, sin temor a perder su vida, sin temor a dejar a sus hijos huérfanos el día de hoy. Y hoy agradezco a toda la gente que está aquí reunida porque sé que esta gente lo apoyó siempre, en todo momento, desde que recaudamos las firmas, desde que caminamos en las calles para pedir su apoyo, pero un apoyo que era para cambiar muchas cosas que él quería, que cambió muchas cosas, pero que hoy truncan ese camino. Pero como bien lo dijo su hermano, aunque apagaron su voz, no apagarán esta lucha. No la apagarán porque seguiremos su legado, porque seguiremos luchando junto con el movimiento del sombrero, junto con la ciudadanía que hoy está aquí, que está cansada de tanta violencia, que está cansada que nos arrebaten a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestros padres, a nuestros niños. Hoy honro la memoria de mi Carlos. Te amo, Carlos, y siempre voy a estar para ti. Siempre. ¡No estás sola, Grecia! Hoy. Bueno, palabras muy fuertes, muy fuertes. Y no es que estemos lejos, porque digamos, del otro lado del país, pero son focos rojos. Son focos rojos, así empieza. Como decía la maestra Melinda, en el sureste no creíamos sobre esta situación y lo teníamos casi juntito, ¿no? Con la Barradora en Tabasco. En el caso del sureste tenemos Quintana Roo, con problemas muy difíciles. Muy difíciles. Con problemas de trata. Efectivamente. En primer lugar. Yucatán, Campeche, pues no nos quedamos atrás. A lo mejor, como dicen las autoridades, no tenemos las mismas cifras, pero... No, pero per cápita. Efectivamente. Claro. Efectivamente. Es el tema. Y tenemos a gente que pasa una moto y le da 1, 2 balazos. Claro, y eso no había en Campeche. Y ahora hasta lo hemos tenido que normalizar, porque lo oímos y lo oímos y lo oímos, y ya pues no es que lo hemos normalizado, pero sí ya es una noticia cotidiana, ¿no? Es una noticia cotidiana. Aquí en el observatorio hablamos muchas semanas al principio cuando empezaba a suceder, a suscitarse, cuando al principio de la administración hablábamos que podría ser un ajuste pues de territorios, de temas que nosotros no sabemos ni conocemos y por eso no podemos ni siquiera opinar con certeza. Esa es la verdad. Pero de las cosas que nos hablan otras personas que tienen experiencia, eso es lo que decían. Es que son los ajustes de cuentas cuando un territorio se deja por un grupo y que agarran otro y no sé qué. Y nosotros dijimos, bueno, pues poco a poco, esperemos que esto pase pronto. Pero no ha pasado, no ha pasado. Continúan los problemas en nuestro estado. Sin embargo, creo que esto que pasó, la muerte de este alcalde, fue una sacudida nacional. Están en todos los periódicos, en todos los estados. A lo mejor esta sacudida es en razón
no porque no hubieran otros asesinatos. Ya decíamos en el bloque pasado, nada más en ese estado, 7 asesinatos en los últimos tiempos, y Carlos decía 100. En los últimos 10 años. En los últimos 10 años. Y no lo digo yo, lo dice la Asociación Nacional de Alcaldes. Entonces, nada más de alcaldes. Entonces, no es algo que digas, bueno, siempre se ha estado presentando. ¿Qué es lo que sacude? ¿Qué es lo que sacude con esta noticia? Lo que sacude es que es un activista. Es un tipo que logró convencer a la ciudadanía, a su pueblo, de que había posibilidades de hacer un trabajo y un trabajo bueno, un trabajo decente, un trabajo honorable para su pueblo. Tan es así que él primero estuvo en partidos políticos, incluso en Morena, fue diputado y deja ese partido político y se hace independiente porque pues no lo convence el partido político. Y dice, bueno, me voy a la independencia para hacer lo que yo quiero hacer por la gente de mi ciudad, de mi pueblo, ¿no? Logra, porque para ser independiente sabemos los complejos procesos que hay, los procesos electorales para poder lograr ser un candidato independiente. Y ahí sí, por lo que veo, y por eso también su viuda habla de que el agradecimiento a todos, porque es caminar, es recolectar firmas, es hacer todo lo que se tiene que hacer conforme a las normas y procedimientos administrativos, electorales, para lograrlo. Lo logran, gana, y estaba haciendo, por lo que entiendo, un estupendo papel. No solamente eso, sino además diciéndole a la Federación, estamos en problemas, necesitamos su apoyo, necesitamos su ayuda. Y sí, realmente ellos habían mandado elementos, habían mandado como de alguna manera frenar este problema creciente, no solamente en Michoacán, también lo decía la maestra, es un problema creciente en todo el país, de diferentes niveles, pero al final de cuentas, problema creciente. Entonces, ¿qué pasa? También llama la atención 2 cosas. El mes pasado retiran los elementos que habían mandado y él les dice, no los retiren porque nos están haciendo falta. Esa expresión de sigue un problema muy serio. Y otro punto muy importante que yo creo que todos los ciudadanos nos quedamos con esa, pues sí, con ese miedo, porque si tienes ¿quién es el que te puede ayudar? La autoridad. Tú pides el auxilio de esa autoridad, te dan un dispositivo de seguridad, dispositivo que además fue creciendo. Entonces, de nada te sirve tener a 14 agentes de la Guardia Nacional, más los municipales, más tu gente de confianza, más tus 2 camionetas blindadas. De nada te sirve. Yo creo que eso es lo que más nos está impactando, porque en muchos de las pláticas que hemos tenido es que no tenía quien le ayudara, no les habían dado el dispositivo de seguridad, o era muy deficiente el dispositivo de seguridad porque nada más eran 2 guardias o nada más era 1, no sé qué. Pero ahorita estamos viendo que es un cuerpo de seguridad pues bastante robusto y falló. Entonces ahora sí, ¿quién podrá defendernos? Diría el Chapulín Colorado, ¿no? Porque si no tenemos confianza en eso, en la autoridad, ¿en quién podemos confiar? Yo creo que esa es la conmoción. Estamos solos entonces, estamos solos. Eso hace una teoría y eso hace que los ciudadanos también al día de hoy estén indignados, no solamente los de Michoacán, sino los de todos los estados que conforman esta república, indignados y preocupados, porque yo hoy me estoy expresando. Digo, si ellos que tenían todo este cuerpo de seguridad no fueron capaces de enfrentar y de repeler este ataque, ¿qué nos puede esperar a nosotros los de a pie? ¿Qué nos puede esperar? Entendemos y comprendemos, porque esa es la verdad, como decía también la maestra, que la presidenta le fue entregado un país hecho un polvorín,
polvorín, y eso es lo que está reventando. Y arropa a un lugar y desarropa a otro lugar, porque son tantos los problemas en tantas partes que se vuelve complejo. Claro, también, o sea, hay que decirlo, pues sí, en esto fue una sacudida, pero pues hay que tener paciencia, porque lo que se descompone, esta descomposición que lleva tantos años, no se puede componer de la noche a la mañana. Eso también hay que entenderlo. El dolor a veces y la preocupación y la ansiedad y la angustia nos hace ver y decir, bueno, pero es que sea ya. No puede ser ya. De un día para otro no se puede componer las cosas. Y como en algunas de las expresiones que escuché de ese alcalde, que iba en diferentes colonias, en diferentes reuniones, y hablaba también con las mamás y con sus pobladores, y hablaba de manera directa, fuerte, y les decía, pues aquí hay que apoyarnos todos, porque no es una cuestión solamente del Estado, es una cuestión de ciudadanos, y ustedes son padres, y ustedes tienen que fijarse qué están haciendo sus hijos y cómo están haciendo sus hijos. Y si hay que denunciarlos, hay que denunciarlos, y hay que corregirlos, hay que corregirlos. No podemos continuar con esto, porque estamos viendo la consecuencia de lo que decía la maestra, de esta descomposición social, de esta falta de integración familiar, de esta falta de valores, de esta falta de educación. Entonces, hay que recomponer. Y la recomposición, porque eso también lo dice la presidenta, hay que atender las causas, y las causas también son estas. Y las causas no solamente es por parte del Estado, también es de parte de los ciudadanos. Porque si no, estamos viendo que estamos solos. Es que hay también otra situación que bien comentas. Las fuerzas de seguridad ya no están actuando como deberían. Teníamos el tema limítrofe ahí en el norte del país, que se pidieron que se llevaran a estos agentes, están custodiando esta zona. Los pocos que quedan en algunos estados, pues tratan de resguardar la seguridad, y si a eso le agregas que hay otro tanto que está de constructor, que está realizando obras. Entonces, ¿dónde está el grueso de las fuerzas de seguridad que debería tener el país? Por eso, arropas un lugar, frontera, efectivamente, custodiando una frontera, construyendo obras que no les corresponde. Entonces, está reclutando jóvenes para que al final no sean fuerzas de seguridad, sino sean constructores. Y más lo que se acumule, ¿no? Ahora vemos también algo muy importante, ese despertar de Michoacán. Ese despertar, estamos viendo que la gente sí está molesta, esta gente que dice, ya, no podemos más, ¿a dónde vamos a llegar? Esta seguridad que no está presente. Ese recibimiento que tuvo el gobernador. Terrible. Hasta su zape le pegaba una señora. Ganado, porque Los insultaron, lo corretearon prácticamente. Claro. Yo le agregaría. La gente cansada. Yo le agregaría algo más a lo están haciendo héroe, caudillo, y eso, pues. Ahora, independientemente de que están reclutando, como ustedes acaban de mencionar, tan acertadamente para construcciones, para eso, que no es su función de los cuerpos de seguridad, tenemos otro foco rojísimo. Las mismas fuerzas de seguridad, uno que otro elemento, los encontramos que son los jefes de las pandillas, los encontramos que son los jefes de los grupos delictivos. Pues es que como en todo, maestra, como en todas las instituciones, maestra, hay gente que es muy comprometida con su quehacer, y también encontramos elementos malos, como en todas partes, así lo vemos en la iglesia, y así lo vemos también los políticos, y así lo vemos en la educación, lo vemos en todas partes. Estamos acorralados por muchos cercos. Pues estamos acorralados en el tema de seguridad porque está muy complejo el tema. Muy complejo, que no se puede solucionar de un día para otro. Yo creo, pues lo hemos dicho y lo sigo sosteniendo, pues está haciendo un esfuerzo, pero creo que hay que redoblar ese esfuerzo, y creo que porque son muchas las presiones. Y todos los obstáculos que se van encontrando en el camino hay que patearlos. Hay que irlos quitando, y no nos importe, y que sea realmente eso, que no nos importe quién sea. Y sí vemos a esta gente enardecida, a esta gente ya comprometida, esta gente
queriendo continuar con ese movimiento, porque es que el movimiento del sombrero, el movimiento del sombrero, quieren continuar con este movimiento y quieren continuar su lucha para recuperar un Estado que se está yendo a pique y que lo estamos viendo al día de hoy. Una situación complicada tenemos en el país. Vamos a hacer una pausa. Voy a leer unos mensajes antes de irnos a la pausa. Dice Edmundo Dantes, Morena y Claudia piden pruebas de la inseguridad. Y aquí, Dios mío, y aquí tienen sus pruebas a la vista del pueblo y ante el pueblo mismo, ejecutan a las autoridades. Dice la presidencia, combatir las causas. ¿Acaso los cárteles no son la causa de todos los males en inseguridad del país? Como se dice, quien no combate a los cárteles es porque son cómplices y este gobierno ha fallado en su estrategia de dar seguridad al pueblo, que dejen de hacerse al tío Lolo. Dice, pero lo reiteró en la mañanera, Claudia, Morena y este gobierno no van a combatir a los cárteles, no le harán la guerra, desvivan a quien desvivan. Ella seguirá, dice, con este modelo de combatir las causas. Para Morena los cárteles no son parte de las causas. La presidenta sigue desdeñando la inseguridad, ya le desvivieron en su sexenio a mucha gente cercana y de importancia, pero sigue empecinada en su plan de no combatir la causa real de la inseguridad. Vamos a una pausa y pues vamos a escuchar también, regresando del corte, qué fue lo que dijo la presidenta hoy tempranito sobre esta situación. No te pierdas los temas que están en el debate al regresar en Observatorio NSS. Campeche sigue escuchando Observatorio NSS. Vamos a escuchar qué fue lo que declaró la presidenta en la conferencia mañanera sobre esta situación. De fin de semana, el caso de Sonora, de esta pues terrible incendio, explosión que hubo. Lamentamos los fallecimientos, estuvimos en contacto desde primera hora con de víctimas para poder apoyar en todo lo que se requiera y estamos dándole seguimiento y la Fiscalía del Estado está haciendo las investigaciones. Cobarde, vil homicidio a Carlos Manso, alcalde de Uruapan. Primero, condenar el homicidio. Segundo, nuestra solidaridad y condolencias a la familia, a sus seres queridos. El día de ayer estuvimos en contacto con la familia. Tercero, se están haciendo todas las investigaciones, además de las detenciones que hubo y de esta persona que fue abatida en el mismo momento y de las detenciones, se están haciendo todas las investigaciones por parte de la Fiscalía de Michoacán y se le está dando todo el apoyo que requiere por parte del Gabinete de Seguridad. Como se lo mencioné a sus familiares y lo digo, no habrá impunidad. Vamos a seguir todas las investigaciones hasta poder dar con los responsables, no solamente materiales, sino quien ordenó esta ejecución. El siguiente tema, que es lo que se ha venido mencionando en las redes. Bueno, es parte de lo que señaló la presidenta en la conferencia mañanera, don Carlos. Bueno, ella entre las cosas que dijo, quiero propuestas. Y aquí en este programa alguna vez he mencionado algo que es una propuesta. Le tengo dos. Una, la pena de muerte. Quiero decirles que no se asusten. 44 países de este planeta tienen la pena de muerte. Y suma su población el 55% de la población mundial. O sea, más de la mitad de la población mundial tiene pena de muerte. Entonces se reproducen más por cualquier cosa. Más de la mitad. Y les quiero poner 3 ejemplos de países. Corea del Norte, China y Cuba. No, aquí
facilito te la pongo aquí cerca, en donde no tienen estos problemas de delincuencia organizada. Olvídate que si eres de derecha, que si eres de izquierda, son mamilas. Los resultados son esos. Entonces, una propuesta, pena de muerte. La otra, también la he mencionado aquí, es que debemos de tener armas en nuestros hogares. También se debe legalizar la posesión de armas por parte de la población, porque los delincuentes están armados y la gente inocente está desarmada. Entonces, doña Claudia, ahí tiene usted ahí dos propuestas. Tiene la mayoría en el Congreso de la Unión. Bueno, ojalá me tomen la palabra. ¿Es cuánto? Y sobre la situación, lo ocurrido, la muerte, el asesinato. Bueno, se ha estado mencionando mucho eso. Estamos hablando de que son 100 casos en los últimos 10 años, según la Asociación Nacional de Alcaldes, y le están haciendo de mucha algarabía. Todas merecen esa algarabía, todas. Todas merecen ese sentimiento social, ¿sí? Pero por alguna razón le están poniendo énfasis a esto. Esto mismo también aclara ella en la mañanera. Dice que hay demasiado ruido, sobre todo de la derecha. Y no nos vayamos a Palacio Nacional. Aquí mismo en esta reunión con ustedes de panelistas, he oído 2 menciones de que ella recibió un país prácticamente en llamas. Pero quiero decirles que don Andrés Manuel no estaba en un lecho de rosas, como dijo Cuauhtémoc, cuando recibe. Entonces, pero tuvo 6 años para hacer algo, cualquier cosa. Y los otros tuvieron 40 para hacer crecer el problema. Sí, pero pues ahí sigue. Los otros hicieron 40, tuvieron 40 para hacer crecer el problema. Y esa política de abrazos, no balazos, no combatir al crimen organizado, y luego vemos que su más cercano tenía pues eso es una alegoría. Nunca hubo tal decisión de abrazos, no balazos. Es como cuando le quieren echar la culpa de que la gasolina no vale 10 pesos. Ay, Carlos. O sea, por favor, eso es falta de seriedad en los análisis. Ay, pero Carlos. nada más te quiero decir una cosa. Ay, Carlos. Como economista, la estadística está ahí. Tú sabes que el precio de la gasolina no es de un solo hombre, sino que viene de niveles internacionales y todo. Pero él en su campaña gritaba a los 4 vientos que iba a bajar la gasolina, sabiendo que y no bajó era fácil, en términos relativos. Aquí lo he aclarado en este programa. No era fácil bajar la gasolina. No es lo mismo. Pero creo que el no punto es lo mismo, no es la gasolina. No es lo mismo el precio de la gasolina de Peña Nieto. Y eso está a la vista. No es lo mismo el precio de la gasolina de Peña Nieto con relación al salario mínimo. Sáquenlo, yo aquí ya lo hice en este programa. Barato, al precio de la gasolina de hoy con relación al salario mínimo de hoy. O sea, seamos serios cuando analicemos. Pues la seriedad está aquí, en el momento en el que sí se tienen estadísticas de una inseguridad y es presente mucho y creciente. La cargada que tiene la derecha en este momento, ya lo aclaró ella en la mañanera. Pero aquí no debe haber ni derecha, ni izquierda, ni centro. Aquí somos todos iguales. No es que nada más que hay unos de a pie y unos en coche, pero todos somos ahora iguales. Bien, tampoco la percepción es la percepción. Vamos al mismo camino. Claro, ahora bien, tampoco toman en cuenta, también aquí lo he mencionado en este programa, de que uno de los principales males de este país es ser vecino de un país del norte. Ay, pero ¿por qué va a ser malo? Al contrario. ¿Por qué? Porque desde ahí se abanican muchas de estas cosas que pasan. No, si no fuera porque los tenemos de vecinos, ay Dios mío. Desde ahí se abanican. Alguien decía, ¿quieres desaparecer el narcotráfico en México? Desaparece la CIA, desaparece a la DEA, desaparece estos organismos que supuestamente vienen a controlar. Porque el negocio ahí está. Irán Contras, ¿ya se le olvidó, maestra, Irán Contras, por ejemplo? Rápido y Furioso, ya se le olvidó Rápido y Furioso. Nada. Bueno, entonces vamos a analizar las cosas objetivamente, con seriedad y sin falta de memoria. Pero te quiero decir algo, la seriedad comienza en el momento en el que una persona que se dirige a un pueblo le dice una mentira.
¿Y Rápido y Furioso? No. ¿No se mintió? ¿No se mintió? Empieza con una mentira que voy a lograr, cuando él sabe que no lo puede lograr porque no depende de la voluntad de un hombre. Entonces ahí empieza la seriedad. La seriedad empieza con que cuando con valentía se puede emitir una opinión, no nos estén dando más. Creo que la seriedad se analiza también con resultados. Entonces, no con lo que dicen. Los políticos dicen una cosa y hacen otra. Pero hoy mismo en la mañana están dando una encuesta de que a pesar de que hubieron 150 muertos, algo así en este fin de semana, al cerrar el mes de octubre bajó el número de homicidios con relación a los meses anteriores. O sea, que va en camino de reducción el número de homicidios. Que hay unos que llaman demasiado la atención, como el de un alcalde, pues por supuesto, pero el número con el que recibe Claudia los homicidios, creo que era 87, andan ahora ya en 50 en promedio diario. Depende del fin de semana. Bueno, depende del día. Estamos hablando, depende del fin de semana, no de un fin de semana lugar, nada más, sino de los datos acumulados. Hay quien sabe. Tú como economista, bien que debes de saber Dícenlos que ustedes. no siempre los datos son los verdaderos. Cada quien maneja los datos en la medida de sus Los que no maneja intereses. ella, revísenlos ustedes. En la medida de Bueno, sus Carlos, lo que sí intereses. sabemos y lo que sí entendemos es que la percepción está ahí de la falta de seguridad. Es terrible lo que nos Es pasa. terrible. Y nos pasa Eso en no lo todos los podemos ignorar. Eso no lo podemos ignorar. Eso es lo que tenemos en la Pero mesa. Eso es lo que hay que enfrentar. Tenemos varios factores. Sí, les claro, repito. sí, claro, Uno de sí, ellos claro. es que al país del norte no le interesa que este país se desarrolle. Y entre tus palabras expresadas, Hermelinda, dices precisamente eso. Esto no favorece el clima de inversión. Y tú cuando lo dices, lo analizas de una manera y yo lo voy captando de otra. Efectivamente. Somos dos mentalidades diferentes. Claro, Totalmente. pero Dos rompecabezas, mentalidades pero los diferentes. rompecabezas los armamos de manera diferente también. Entonces yo escucho lo que dices y enseguida digo, efectivamente, eso es lo que se persigue desde el otro lado, que este país nunca se pueda desarrollar. Y uno de los métodos para ello es el narco. Conversas con También una mencionaste familia. que ponen en peligro la soberanía nacional, también lo mencionaste. Ahí está el caso de Venezuela, donde por cierto creo que ya Rusia le dijo al Trump, párale por allá, y ya Trump anoche dijo que no le va a entrar. Tú conversas con una familia. ¿Aguas con eso? Del Bajío, tú conversas con una familia y te dice, ¿quién sabe qué vamos a hacer ahora? Ya van a cerrar la fábrica. Ya nosotros que hemos trabajado en la fábrica nos van a liquidar porque ya se van. Y no se van a otro estado, se van ya porque las condiciones ya no son las mismas. Tú conversas con otra familia, con otra gente joven, y ¿ahora qué vamos a hacer? Tenemos hijos universitarios, compramos una casita, pero ya van a cerrar la empresa, ya se van. Esos son los datos. Claro. Esos son los datos que nosotros tenemos que analizar, no los datos que nos publican. Claro. Porque los datos que nos Pero publican si los hacen me muchas. estás dando la razón. No te estoy dando la Claro. razón. Están cerrando los negocios. Están cerrando los negocios. Y hay mucha por inseguridad la en los negocios. inseguridad, Claro. Pero no de los negocios de la tierra donde están asentados. Pero ese es precisamente lo que se busca, que se reviente la economía nacional, que esté reventada permanentemente, para que vayas y les pidas dinero es inútil. prestado. Tú tienes tu Sí, forma totalmente. de pensar. Claro, Tengo mi claro. forma de pensar. Pero tú tienes Alguien tu me forma de decía, pensar. ¿qué te queda de la UNAM? El cerebro. Bueno, eso lo dices tú. Yo creo que también ser medio porro, Carlos. No, perdóname, no. No fuiste. Ayer mismo en la noche tenía yo un alegato con mi hermana Yolanda. Ya saben que ustedes que ayer les decían, si es política, tenía un alegato. Y eso le decía. A ti no sé qué te queda de la UNAM, a mí me queda todavía el cerebro. Dios mío, debe de ser muy interesante un enfrentamiento entre Yolanda Valladares este y Carlos personaje y Valladares. este personaje. Sí. Hay que televisarlo algún día. Entonces, le decía esto porque me dice, es que tú eres de la 4T, no sé qué. Le dije, mira, mijita, yo no soy afiliado a la 4T y algunas veces hasta suben ahí que cuánto me pagan. No, yo soy analista, nada más. Y como analista te digo claramente cómo veo las cosas. Bueno,
Y hoy, cada como quien analista, maneja el abanico como hay que aceptar el problema que está como su ahí. movimiento. Es un problema de seguridad. Entonces, me voy a enfrentar mucho siempre a las gentes, hasta en los cafés y demás, porque tienen una concepción diferente de todas las cosas que nos rodean. Pero el mundo no es como el mundo no es como lo vemos. No. Como por lo supuesto ves que tú, no. cada quien Por ve el supuesto mundo que no. de su manera y Mira, a su forma. el otro día vino aquí el licenciado Collí. Lamentablemente no le llegó una pregunta que hice, porque vean cómo ven ustedes las cosas, vean cómo las vemos a veces de manera diferente. Lo entrevistó en la delgada línea, me parece, Roberto. ¿A quién? ¿Al papá o al No, hijo? al hijo. Al hijo. Que incluso Le hace mando videos saludos, muy buenos. Buenísimo. Es admirable. Es un Es muchacho admirable, talentoso. talentoso, Es muy talentoso. inteligentísimo, Entonces, qué bárbaro. La pregunta era no al abogado magistrado talentoso, sino al filósofo del derecho que es él. Le decía, la pregunta decía, y sigue estando, la dejo en el aire, si la democracia que tenemos a nivel occidental, fíjense bien, nos da garantías como especie humana, como especie animal, y nos da garantías de sustentabilidad, porque a lo largo de toda la historia de la humanidad, el esquema de gobierno que tuvimos fue el del líder, el del paivé, que vemos todavía en los animales. En los animales hay siempre el líder, el paivé, y así también como animales, la especie humana siempre tuvo un liderazgo. Y con todo y que no tenían vacunas, con todo y que no tenían, pues qué será, medicamentos, y con todo y que no tenían descubrimientos en cuanto a microbios, no sabían que existían bacterias, todo esto que tenemos hoy, logró sobrevivir la humanidad. No tenían refrigeración, logró sobrevivir la humanidad. No tenían enlatados, logró sobrevivir la humanidad en la noche de los tiempos, con ese estilo de liderazgo, el del líder, del paivé. De 2000 a 3000 años para acá inventamos la democracia, y vean cómo tenemos el planeta, al borde de una guerra mundial, acabando con los recursos naturales, con el modelo democrático. Entonces, el modelo democrático que tanto defendemos hoy, que ni democrático es, porque no hay democracia, ni en Estados Unidos la hay, ni menos aquí. El Estado democrático que tenemos hoy en Occidente nos da garantía de sustentabilidad como especie. Aguas con eso, ahí se las dejo en el aire. La democracia en este país es don Pueblo, ¿no? Ese don Pueblo anda por todos lados. Así es. Anda por todos lados. Voy a leer un último mensaje. Jorge Manuel Reyes Serrano dice, por favor repiten el mismo guión, analistas, dice, pretenden el salvajismo, pena de muerte. No olvidemos quién, cuándo y dónde se inició la guerra contra el narco y la instauración de las guardias civiles. Sí, en Londres. Jorge Manuel Reyes Serrano. Nos escuchamos y nos vemos la próxima semana. Que así sea. ¿Ya se acabó? ¿Ya? No nos dio tiempo de nada. ¡Qué rápido! Antes que nadie, el primer análisis político de Campeche lo escucharás en Observatorio NSS. Todos los lunes a las 8 de la mañana por Radio Fórmula 97.3 FM.